Internacional, además de politólogo, coordinador del Centro de Estudios de Guatemala, que entre otros hace un monitoreo y seguimiento a temas de seguridad, justicia y derechos humanos. Sandino, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por tu tiempo para Telesur. Claro, siempre, Paula, un abrazo. Un abrazo para ti también, Sandino. La pandemia, ¿tú crees que habrá desnudado o agravado aún más la crisis en sus respectivos países con ese tinte neoliberal impreso en las políticas sociales, económicas y hasta de seguridad? ¿Qué opinas? Totalmente. La migración y la migración forzada y la migración masiva o la migración a cuentagotas es un fenómeno, en primer lugar, causado por el fracaso de las políticas económicas, políticas y sociales en nuestra región. Y es un fenómeno social, humanitario, que es inadecuado, indebido e hipócrita reprimirlos. A mí me parece que estamos frente a una dinámica muy compleja porque no se atacan las causas que originan esta movilización migratoria. Más bien las crisis humanitarias, pandemia y desastres naturales, lo que han hecho es poner en más evidencia el fracaso de este modelo económico, y la migración es lo único que le va quedando a la gente pobre, desfavorecida, para resolver la situación del país. Es un tema de carácter humanitario, es un tema de carácter social, y reprimirlo e intentar cortarlo por la fuerza, en primer lugar, es totalmente ineficaz. La gente buscará otros rumbos, otras rutas, porque la desesperación, como ellos mismos han manifestado, es total, y por lo tanto buscarán otra manera de ingresar. No es una solución la represión y el intento de parar este flujo migratorio. No es la solución la represión, la militarización, como lo está haciendo el gobierno de México y el gobierno de Guatemala. Me parece totalmente inadecuado. Además que no se está protegiendo los derechos humanos y la legislación regional que protege a la migración. Aquí tenemos un acuerdo CA4, que hay libre movilidad entre los países centroamericanos. Aquí tenemos un código migratorio que protege el derecho a la migración. Aquí tenemos tratados internacionales que protegen al migrante. Sigue con nosotros Sandino Asturias. Gracias, Sandino, por aguardarnos. Estábamos hablando sobre esta caravana migrante con mayoría de ciudadanos hondureños que partió la madrugada de este martes con rumbo a Estados Unidos. Y ese rol es el que deberemos analizar ahora. ¿Qué tanta responsabilidad tiene que asumir los Estados Unidos cuando realiza promesas que no cumple a estos migrantes de un mejor futuro, entre comillas? Y sobre todo, ¿cuál tendrá que ser la salida? Porque esta no es una crisis o una odisea reciente, pero que sí debe merecer la atención necesaria. Te escuchamos. Sí, totalmente. Me parece que el primer problema que tiene Estados Unidos es la manera de abordar el tema. Y esto es lo que lleva a una presión internacional para detener la caravana, o las caravanas, o los migrantes. Hay que decir que el hecho de que Estados Unidos manejando este tema como un problema de seguridad nacional hace que ejerza presiones sobre los vecinos para detener estas caravanas, pero definitivamente está demostrado, y con el trato deshumanizado, la separación de familias y la represión que ejerció el gobierno de Donald Trump, no solo demostró que no se detienen las caravanas y no se detiene la migración, porque no se está abordando los causales de la migración. Además, es una política hipócrita, porque Estados Unidos necesita de esa migración, de esa mano de obra que realiza los trabajos que en Estados Unidos nadie quiere hacer. Entonces, es un doble rasero con el que se analiza el fenómeno y se generan las políticas. La causa original es el fracaso del modelo económico neoliberal de los últimos años implantado en Triángulo Norte, y que esto ha generado más pobreza, más desigualdad,
y un nivel de migración enorme en los últimos años. Y por lo tanto, el fenómeno tiene que ser atendido por esas causas y debe ser atendido de manera humanitaria. No es con la represión, no es con la militarización, no es con seguritizar el tema que esto se va a resolver. Los migrantes se encontrarán nuevas rutas, nuevos horizontes para de todas maneras migrar, porque están siendo expulsados de sus países por la situación económica, política, social y de violencia que están viviendo. Y por lo tanto, por eso se tiene que tener un tratamiento diferenciado. Hay, por supuesto, un fenómeno que la nueva administración de Estados Unidos ha planteado el tema de los niños migrantes no acompañados, el tema de atención a esta población más vulnerable, ha planteado la reunificación familiar, pero estos son procesos todavía muy lentos, no hay ningún cambio en la política y de hecho los funcionarios a niveles de los países son los mismos funcionarios que aplicaron la doctrina represiva contra migrantes dentro de cada uno de los países centroamericanos. Sandino, entonces, pero cuando tú nos hablas, perdón que te interrumpa, cuando tú nos hablas de esa nueva política que supuestamente quiere imprimir los Estados Unidos, sabemos que no es evidente. Hace unos días atrás salían imágenes reveladoras de estos campos, si se pueden denominar así, donde tienen a los niños separados de sus padres, niños indocumentados, centroamericanos, y eso en el gobierno de Biden. Fue peor con Trump, pero esto no ha cambiado. Totalmente, totalmente. O sea, vemos primero que el fenómeno de atender la migración como un problema de seguridad nacional es un problema bipartidario. Los dos partidos mayoritarios han planteado siempre que con el tema migratorio primero es la seguridad y después son los seres humanos. Esta es una lógica bipartidista, o sea, en eso no hay cambios. Segundo, tratar de hacer una diferenciación de la política Trump a la política Biden está por verse. Hay retóricas, hay discursos, hay cosas que se han dicho que va a cambiar esa política, pero como bien dices, actualmente sigue siendo exactamente la misma política, detención de niñez migrante en espacios que parecen campos de concentración, pésimas condiciones sanitarias, pésimas condiciones de hacinamiento. Eso se sigue viendo en Estados Unidos. Por eso hay que tener mucha razonabilidad en este análisis. Número uno, ellos siguen viendo esto y lo siguen viendo los demócratas y los republicanos como un tema de seguridad nacional. Mientras siga viéndose así, van a tratar como un problema y una amenaza a la migración, no como un tema humanitario ni como un tema de ejercicios laborales que necesitan. Por eso, una de las soluciones que tendría que verse es cómo se va legalizando los 11 millones que hacen el trabajo que no hacen los estadounidenses en Estados Unidos. Es decir, cómo se va regularizando y legalizando la migración. Y segundo, programas para facilitarlo. No establecer bloqueos. Guatemala es el primer bloqueo, México bloqueo de seguridad, militares, evitando la migración. Esto es solo un fenómeno que, aparte de que no resuelve la causa, aparte de que van a seguir migrando, es una gravísima condición de violación a los derechos humanos del migrante, que está protegido por convenciones, por leyes, por tratados internacionales, en el cual les permite el derecho de migrar. Entonces, sí, efectivamente. Leyes y convenciones internacionales que los países no respetan, Sandino. Y en el marco de este contexto yo quiero saber a qué realmente nos enfrentamos, porque esta odisea parece que no va a culminar, no va a cesar. Y mientras nadie salga a defender los derechos de estos ciudadanos, que tienen también derecho a migrar, pero en las condiciones en que lo hacen, prácticamente lo hacen para salvar la vida, ¿a qué nos enfrentamos? Pues primero a que mientras no haya cambios políticos, económicos y sociales en la región que hagan que las personas no sean expulsadas de la manera que están siendo expulsadas, pues este problema va a mantenerse. Mientras solo se aborde desde una temática de seguridad
para evitar el ingreso migratorio, lo único que hacen es hacer más complejo el flujo migratorio, pero el flujo migratorio seguirá porque es una necesidad y porque están siendo expulsados, a pesar de los riesgos que eso significa. Y además con otra complejidad que lo agrego. Esta región, México y Centroamérica, vive de las remesas de los migrantes. Entonces, ayer lo hacíamos en un debate radial aquí en Guatemala, hablábamos de estarse disparando al pie, porque estamos reprimiendo a los... las economías de estos países. En vez de proteger, ayudar y tener políticas de protección a los migrantes y de los derechos humanos de los migrantes, porque además los migrantes son los que mantienen las economías en nuestros países, estamos reprimiendo migrantes. Es decir, es una esquizofrenia política en el cual nuestros migrantes son los pobres que migran y evitan que nuestros países se exploten por la perspectiva económica, porque son las remesas los que mantienen un países que no exploten por la pobreza, por el fracaso económico y político. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar primero entender los gobiernos de la región que no es reprimiendo cómo se va a encontrar una solución a la migración, que tiene que haber una política articulada en la región para defender a los migrantes frente a Estados Unidos, que siempre los va a ver como una amenaza a la seguridad nacional, sea el gobierno que sea. Tenemos que crear políticas regionales que protejan la migración, que protejan los derechos humanos de los migrantes. Y estamos haciendo cómplices del gobierno de Estados Unidos que ve al migrante como una amenaza, como un riesgo, como un tema criminal. Y esto entonces lo que hace es complicar más la economía de nuestros países. La migración ha sido como se ha ido desfogando, donde se ha ido quitando presión a las pobrezas gracias a los migrantes, que son los que mandan las remesas desde Estados Unidos. No hay un enfoque realista, no hay un enfoque integral, no hay un enfoque de derechos humanos, pero tiene que haberlo porque va a seguir pasando este fenómeno, porque nuestros países no están cambiando en las políticas económicas. Al contrario, la pandemia y los desastres naturales lo que hicieron fue profundizar más la desigualdad social y la crisis económica en nuestros países. Increíble que en pleno siglo XXI se continúe criminalizando la migración y no haya una atención real, inclusive se tenga que pedir por el respeto de derechos humanos inmersos, no solamente en las políticas internas, en leyes internas de los países, sino también a través de convenciones y tratados internacionales. Sandino Asturias.